Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. En principio vamos a dar comienzo al último de los videos que tiene que ver con una revisión que hemos venido haciendo sobre el origen del batuque. Les tengo que pedir mil disculpas por dos cosas. Una, lo extenso del último de los videos, que la verdad se fue básicamente en explicar con mucho detalle muchas cosas que hacen a comprensión del origen del batuque. Eso ya pedí disculpas en su momento cuando levanté el video. Y la otra disculpa es que estuve mucho tiempo ausente porque estuve con obligaciones religiosas en mi casa, en Porto Alegre. Regresé a Argentina hace pocas horas y la verdad no tuve tiempo para ordenar la posibilidad de hacer el último y cuarto video. Sin más que aclarar, vamos a empezar a hablar de la última etapa, que ya es la fundación del batuque, o sea, cómo se dio la fundación del batuque. Dimos detalles sobre algunos cultos que englobamos como casas de Pará, que eran los cultos provenientes de la región norte de Brasil a Río Grande do Sul. Dijimos cómo habían llegado, etcétera, etcétera, en el video número 2. Y también dijimos, hablamos de Custodio de Yapaná en el video número 3, el Custodio de Yapaná, cómo entra a Río Grande do Sul a comienzos del siglo XX. Pero algunas cosas, algunos detalles de esos dos videos previos los voy a tener que tocar para enganchar, porque si no, después de haberles quemado la cabeza con 3 horas de video, se van a perder. Estamos en 1900. Hace escasos 12 años que se declara la abolición a la esclavitud en Brasil. En esos 12 años se produce la llegada de esos religiosos del norte brasileño, trayendo lo que llamamos culto de Pará, que no es conocido como culto de Pará en Río Grande do Sul, sino que son casas de axé, o sea, casas de culto a orilla. Habíamos dicho en el video 2 cómo estaban formadas estas casas. Básicamente había un sacerdote aprontado en orilla, proveniente del norte, básicamente de la región de Minas Gerais. O sea, la región de Minas Gerais es la que provee gran cantidad de negros a Río Grande do Sul, tanto todavía en época de la esclavitud como en época de la abolición de la esclavitud, o sea, después de la abolición de la esclavitud. Y estos negros sacerdotes debieron ser libres ya desde antes en tierras de Minas Gerais, iniciados y aprontados en el culto de Pará y con sus fundamentos migrados a la región de Río Grande do Sul, donde básicamente se van a concentrar. Tenemos registro de que había estas casas tanto en Porto Alegre, que era en el lugar donde más había casas de Pará, en Pelotas, la ciudad de Pelotas, y en el puerto de Río Grande do Sul. De otras ciudades del interior del país eran ciudades más pequeñas y posiblemente, por más que existiera cierta concentración de negros desde antes, no tenemos registro de que se hubiesen dado casas de Pará, que por lo menos las tenemos que conceptuar, porque a partir de allí salieron sacerdotes de culto a orilla que van a tener un protagonismo en la fundación del batuque, ¿sí? También dijimos de las casas de Pará que básicamente rendían culto a dos orillas principales, que eran Oiá y Xangó, que muchas mujeres eran aprontadas en Oiá y muchos hombres en Xangó, que había una minoría de otros religiosos que eran aprontados en otros orillás. ¿Qué orillás? Tenemos constatación de religiosos que se aprontaron en Ogún, que se aprontaron en Oshun y que se aprontaron en Yapaná.
Retomando el tema y centrando la atención en estas casas de Pará, ya para 1900, después de 12 años de que la migración de negros se intensificó en el territorio de Río Grande do Sul, ya podemos tener constatación de que había religiosos de este culto de Pará afincados, al menos en la capital de Río Grande do Sul, o sea, en Porto Alegre, que es donde más concentración de negros había. Para 1900 el 51% de la población de Porto Alegre era afrodescendiente. Pero también tenemos esos datos que dije y que los vamos a ir viendo en la ciudad de Pelotas y en la ciudad de Río Grande. Dimos características de cómo era el culto de Pará, no las vamos a repetir. Lo importante es saber qué pasa a partir de 1900, cuando ya hay una raíz de culto africanista en un lugar más de una década. Tenemos que tener en cuenta que el interés de los negros por emparentarse con cosas que los remitía a su origen africano, aunque fuera en una lejana descendencia, obviamente que comenzó a aglutinar gente interesada no solamente en asistirse con esos sacerdotes africanistas, sino también a tener interés por participar de los cultos. Y como dijimos que el culto de Pará era un culto bastante básico, tampoco era muy complejo entrar en contacto con estos religiosos y poder ponerse la mano, como decimos nosotros en el batuque, e iniciar una práctica religiosa. Pero la verdad que para 1900, si bien el culto de Pará estaba enraizado ya, o sea, tenía presencia, podemos constatar que existía, que no era una sola casa, la verdad que también nos tenemos que remitir a lo que dijimos en videos anteriores. Es decir, el negro era católico como toda la población brasileña. O sea que para transgredir esa pauta, para dejar de pasar de ser un católico practicante, muy devoto de Jesucristo o de los santos católicos, y meterse adentro de cultos que lo emparentaban con cosas que venían del continente africano, ese sí es un proceso más lento de asimilación. Entonces, para 1900 no tenemos pocas o muchas casas de Pará llenas de religiosos africanistas iniciados en el culto. No, tenemos grupos, comunidades, medianamente chicas. Como hoy podríamos decir, un ILE chico es un ILE de 20 integrantes. Bueno, más o menos en esa proporción, ¿sí? Durante los últimos años del siglo XIX y la primera década del siglo XX, este arraigo del culto a Orixá a través de esta tradición proveniente de la región de Minas Gerais o aledaños a tierra de Río Grande do Sul, comenzó a generar también religiosos avanzados que sacaron sus aprontamientos dentro de este culto de manos de esos primitivos religiosos que llegaron del norte, y ya podemos hablar de una generación de sacerdotes que eran riograndenses, que eran del estado de Río Grande, que no habían bajado del norte. Y vamos a ver algunos de ellos que son importantes en la historia del batuque. En el mientras tanto, en 1904 habíamos dicho que Custodio se radica definitivamente en la ciudad de Porto Alegre. Encontrar culto de Orixá lo encontró porque existía. Era una matriz de culto fuerte, con presencia y con mucha difusión por lo menos en Porto Alegre, que era donde mayor cantidad había de estas casas. No.
se estaba articulando. Calculemos que ustedes hagan el ejercicio de pensar quiénes eran hace 20 años atrás. No hay mucha diferencia entre lo que eran 20 años atrás y hoy. Salvo que tengan 20 años y eran recién nacidos. Pero digo, una persona de 40 años puede acordarse perfectamente bien de lo que hacía a los 20 años. Una persona de 50 años puede acordarse de lo que hacía a los 30 años. No son tantos años como para que la cosa explotara. Por otro lado, vamos a revisar lo que en algún momento dijimos de las 3 condiciones elementales que se tenían que dar para que naciera en algún lugar un culto de Orishá, para ejercitar un poco la mente respecto a esto. Primera condición, gran concentración de negros. Ya nos olvidamos si eran esclavos o libres. Gran concentración de negros. Porto Alegre, teniendo un 51% de su población afrodescendiente, cumplía con esta condición. Segundo, la tolerancia de las autoridades. Desde las últimas 2 décadas del siglo XIX, o sea, 1880, 1890, el partido político que tenía la hegemonía política, que ganaba las elecciones y que gobernaba el estado de Río Grande do Sul, había tenido como fundador a Pretes de Castillos, que ya también lo nombramos en el audio anterior, que fue paciente o cliente de Custodio por el cáncer que tenía de laringe y que fue el detonante que hizo que Custodio pudiera ser llamado a vivir en la ciudad de Río Grande do Sul. Borges de Madero, que es el sucesor de Castillos, ambos pertenecían a un partido político que básicamente era cienticista o científico, es decir, básicamente eran ateos o agnósticos, no eran partidos tradicionales, como podemos encontrar en otra parte de Brasil, por ese entonces, en donde había una fe cristiana que de algún modo estaba en sociedad con los políticos. Los políticos le ponían el reparo a todo lo que tuviera que ver con religión, ¿sí? Eran más bien ateos, ¿sí? Entonces la verdad que al no existir dentro de la estructura de gobierno, dentro del poder político de Río Grande do Sul a comienzos del siglo XX, una idea de que había que defender la religión católica como la religión de los gobernantes, favoreció mucho a que el culto a Orishá en la modalidad de Pará se arraigara, porque esto no sucedió, por ejemplo, en el norte. En Salvador de Bahía los candomblés eran pocos, eran casas muy grandes, o sea, concentraban muchas comunidades, mucho adherente al culto, y la verdad que tenían graves problemas y los han tenido hasta bastante avanzado el siglo XX, en donde la verdad la intolerancia del gobierno se trasladaba a las autoridades policiales y los policías rompían a patada de caballo las puertas de esos templos y allanaban cuando se les cantaba, con o sin motivo. Esto no sucedía en Río Grande do Sul. Primero, la población mayoritaria en Río Grande do Sul era blanca, en líneas generales. ¿Por qué? Porque la inmigración que ya había comenzado en las últimas décadas del siglo XIX era muy importante. Entonces, si teníamos en la ciudad capital del estado, en Porto Alegre, 51% de afrodescendientes contra 49% de gente blanca, estamos hablando que esta relación ya era muy importante vista desde el punto de vista del afrodescendiente, es decir, eran muchos los negros, pero la verdad que no era lo que sucedía en Ouro Preto, que era la capital del estado de Minas Gerais, donde prácticamente el 90% eran negros. Y la clase gobernante y la clase pudiente de los blancos eran mínima. Si sumamos que esta
parte de la población que no tenía ningún parentesco con la raza negra y por ende no tenía como un amor o un aprecio o una inclinación a participar de cosas que tenían que ver con la cultura africana. Podría haber sido en manos de un gobierno muy rígido, muy conservador, donde el poder político siempre estaba de la mano de la Iglesia Católica. Podría haber sido el detonante para que la verdad Custodio de Yapaná llegara a Porto Alegre y no encontrara un solo sacerdote africanista, debido a que la casta política no le importaba demasiado la religión, tampoco le importaba demasiado la igualdad ante la ley, pero eran defensores de la libertad del negro. Entonces, la verdad que los negros tenían cierto grado de libertad en Río Grande do Sul y en Porto Alegre específicamente, que no lo tenían en otras partes del Brasil. Y esto permitió que en 12 años de libertad dentro del siglo XVIII, más los primeros años del siglo XIX, este culto de Orixá tuviera posibilidades de subsistir y de ir creciendo lentamente. Custodio, cuando se afinca en Porto Alegre, ya, si bien desde que desembarcó en Río Grande do Sul, posiblemente haya tenido el pensamiento junto con sus 40 sacerdotes que lo acompañaban, de propiciar de hacer algún movimiento religioso para captar a los afrodescendientes al culto que ellos iban a proponer. Esto realmente empieza a tener peso en Custodio de Yapaná. Vamos a hablar de Custodio de Yapaná, pero siempre es Custodio de Yapaná y su gente, ¿sí? No era un solo sacerdote y un montón de otros que lo acompañaban porque eran buenos o porque eran amigos de... No, eran todos sacerdotes. Así como Custodio en sus primeros años, ya sea el primer tiempo en Río Grande, como después cuando se traslada a Pelotas y a Valle a hacer su trabajo de recopilación del herbolario, tanto litúrgico como de medicina natural, que hizo en el estado de Río Grande do Sul, en el interior. También cuando baja a la ciudad de Pelotas nuevamente y ya se radica ahí hasta que conoce a la esposa de Pretes de Castillo, el gobernador. En ese momento los gobernadores de Río Grande do Sul recibían el título de presidentes, eran los presidentes del estado, ¿sí? Desde aquella época seguramente fue tomando forma la idea de difundir los cultos ancestrales en estas tierras. Máxime porque no se tenía registro de que existiera gran cantidad de religiosos en la región. Eran contados con los dedos de las dos manos, estas casas de Allé. Cuando llega a Porto Alegre encuentra que la cantidad de religiosos que están al frente de estas casas es un poco mayor a lo que había tenido como experiencia en las ciudades anteriores donde había vivido. Es muy importante entre 1904, cuando llega Custodio, y 1908, en esos 4 años, la tarea que hacen los sacerdotes que acompañan a Custodio. ¿Por qué? Porque en estos 4 años verdaderamente hacen una militancia religiosa estos sacerdotes. Primero, de entrar en contacto con los líderes religiosos de estas casas de Allé, de estas casas de Pará, para ver qué realizaban, cómo era el ritual, y sobre todo para tener contacto con ellos, porque religioso con religioso, de una misma religión, ¿sí? De un mismo credo, de una misma creencia, era como que tendían a armar también un tejido social entre la comunidad que ya existía y era practicante de Orixá y ellos que eran recién llegados. En estos 4 años, el grupo de Custodio de Yapaná
y el propio Custodio entran en contacto con un sacerdote que la verdad el batuque lo tiene prácticamente olvidado y que verdaderamente de esos religiosos de Orillá, previos a la fundación del batuque, yo me atrevo a decir que es el más importante, que debería estar en boca de todos los batuqueros. Coyubá de Yangó era un religioso de estas casas de culto. Tenemos cierta duda si provenía exactamente de la región de Minas Gerais trayendo el culto de Pará, porque todo da indicios como que él tenía una ligazón con, si no eran los candomblé, al menos otras manifestaciones del nordeste brasilero. Ya se van a dar cuenta por qué digo esto. Y era un sacerdote de primerísima línea, porque tenía una visión muy parecida a la de Custodio cuando empezó a oler, a pensar en darle un salto de calidad a los cultos de Orillá en Porto Alegre. Habíamos dicho en el segundo video de esta serie, que en realidad las casas de Pará estaban muy divorciadas unas de otras, es decir, los religiosos se conocían, interactuaban entre sí, pero cada casa de Pará era lo que hoy podríamos llegar a decir mal, feo, no queda muy bien, pero cada maestrito con su librito. Es decir, cada casa de Pará no hacía exactamente lo mismo que otra. ¿Ok? Por ende, tampoco los sacerdotes a cargo de esas casas, todos tenían la misma solvencia, el mismo conocimiento. Había algunos muy preparados y otros más o menos preparados. Entonces, durante esos 20 años, durante esos poco más de 15 años, entre 1888 y 1902, 1903, 1904, por ese tiempo, algunas casas de Pará tenían mucho prestigio entre la comunidad afrodescendiente. O sea, reconocían a los líderes como realmente sacerdotes que si yo iba con un problema me lo resolvían. O ponerme bajo su mano era aprender el culto de Orillá. Y otros que estaban un poco más precarios. Coyubá es uno de los primeros de este primer grupo, es decir, era alguien que tenía un carisma y un liderazgo en Porto Alegre dentro de la gente de la comunidad africanista muy importante. Algunos, esto está contado más en detalle en el libro, pero algunos dicen que posiblemente Coyubá no fuera un sacerdote que bajó con los cultos de Pará desde el norte, sino que pudo ser un miembro de este grupo que acompañó a Custodio al exilio y que en los primerísimos tiempos en que el grupo de Custodio se radicó en Río Grande do Sul, él tomó la decisión de ir a otra ciudad importante que sabía que era la capital del estado, que era Porto Alegre, a ver qué pasaba. Y que se puede haber asentado en la ciudad de Porto Alegre y haber desarrollado el culto con mucha coincidencia, obviamente, a lo que traía dentro de sus tradiciones. Y que pasaba desapercibido, era otra casa de Allé, porque en Río Grande do Sul no se conocía el título de casas de Pará, o culto paranaense, no, eran casas de Orillá. Entonces la verdad que si no respondían a una matriz muy rígida donde todos eran iguales, que se haya infiltrado uno que traía su propio concepto religioso, puede haber sucedido. Por la gran capacidad que tenía Coyubá de Yangó, tenemos esta duda si no puede haber sido uno de los grandes sacerdotes que acompañaba a Custodio y que desde la llegada en 1898 de este grupo de exiliados a Brasil, él se hubiese trasladado a la ciudad de
Porto Alegre y haberse afincado y haber comenzado una labor religiosa entre medios de otros religiosos que tenían sus propias tradiciones traídas de la región norte del Brasil. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué podemos decir que esto puede ser válido y por qué podemos decir que esto es inválido? Y lo principal es lo siguiente. A ver, los sacerdotes de Pará no atendían a la sociedad en general de Porto Alegre. Por ende, no existía en esa época el sacerdote dedicado full time a la religión. Generalmente tenían un oficio que les permitía, digamos, tener cierta autonomía porque, vamos a suponer, eran zapateros. Entonces arreglaban zapatos en un horario que ellos mismos se imponían. Entonces les quedaba un tiempo para realizar toda la práctica religiosa. No eran oficiales dependientes, no eran empleados dependientes de alguna actividad donde tenían que trabajar a lo mejor 12 horas y no les quedaba tiempo para el trabajo religioso. Esto lo tenemos que imaginar que era así. Pero Coyubá no tenía trabajo. O sea, él no trabajaba, él era todo el día en religión. Y la verdad que tenemos también que sacar la deducción que un religioso que trabajaba las 24 horas en religión, si el ingreso de dinero a través del cobro de sus ayes no era suficiente para mantenerse, no podemos considerar que ese sacerdote pudiera vivir dignamente dentro de la lógica de la religión. Obligatoriamente iba a tener que ir a buscar changas, aunque sea, para arrimar un sueldo que le permitiera vivir. Bueno, a Coyubá no se le conoce esta doble vida, o sea, como un laburante y además un sacerdote, sino que era sacerdote las 24 horas. Esto también le daba un mayor margen respecto a otras casas que a lo mejor tenían que funcionar más precariamente, porque, a ver, al País de Santo había que encontrarlo después de las 8 de la noche, porque hasta las 8 de la noche laburaba. Y los rituales y su tarea religiosa podía ser hasta las 10 o 11 de la noche, o los fines de semana, porque la verdad que al otro día había que levantarse, madrugar y levantarse para ir a trabajar. Esto en Coyubá no sucedió. También es cierto que Coyubá tenía su propia casa, y la verdad que es poco posible que un negro, por más liberto que fuera, tuviera acceso a una vivienda propia. Esto lo conocemos de Coyubá, básicamente por el aporte oral y la pesquisa. Entonces, la verdad que lo que tenemos que pensar es que es posible que fuera del grupo de custodio, porque los sacerdotes de custodio, como custodio, vivían de la pensión vitalicia que el Estado británico le depositaba en el Banco del Brasil a Custodio de Yapaná todos los meses, y que era, a moneda de hoy, $300.000 por mes. Era muchísimo dinero. Permitía que la economía de todo el grupo, que era más o menos de 85 personas, pudieran tener una vida desahogada en lo económico y concentrada en lo que les interesaba, que era el movimiento todo este movimiento tendiente a implantar la religión de Orixá en tierra de Río Grande do Sul. Si Coyubá hubiese salido del grupo de custodio en los primeros tiempos, el primer año de erradicación en Brasil de todo este grupo, cuando todavía vivían en el puerto de Río Grande, y se hubiese alojado en Porto Alegre, la verdad que puede haber sido una decisión del grupo también, de que hiciera como una avanzada, que fuera a radicarse a la capital y ver qué onda.
Entonces todo el desarrollo religioso de Coyubá puede haber sido sostenido económicamente por este dinero del cual todos vivían. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos hace presumir que no es así? Que Coyubá no tuvo que ver en principio con el grupo de exiliados. Que él en el tiempo, cuando vayan surgiendo los lados, se va a transformar en el referente más importante en los primeros años del Batuque de la nación o del lado Iyeya. Y la verdad que el hecho de que él se definiera como un lado especial del culto, Iyeya, esto es lo que nos hace suponer su ligazón religiosa con gente del nordeste brasilero, básicamente del estado de Bahía, no necesariamente de la ciudad de Salvador de Bahía, pero sí de la periferia. ¿Por qué? Porque todos los miembros, todos los sacerdotes de Casa de Pará, cuando migraran al culto de Batuque a partir de la segunda década de 1920, van a tomar dos definiciones de lado, o sea, ellos mismos se van a decir, nosotros somos Nagó o nosotros somos Oyo, todos. Mientras que Coyubá se reconocía Iyeya. Entonces ahí tenemos un indicio de que si hubiese venido por el lado de Custodio, no hubiese tomado un nombre de lado. La historia determina, ahora lo vamos a explicar, que el lado Yeye es el lado que empieza a identificar a toda la gente de Custodio. Entonces, la verdad que a Coyubá lo tendríamos dentro de lo que llamamos la nación Yeye, y sin embargo esto no sucedió nunca. Entonces, la verdad que es una incógnita saber cómo aparece Coyubá en sus primeros años de radicación en Porto Alegre. Su gran prédica tiene que ver con sus capacidades, pero también que a lo mejor llegó como un sacerdote de culto de Pará a Porto Alegre mucho antes de la abolición de la esclavitud. Entonces ya estaba ahí dirigiendo o tratando de impulsar el culto ancestral en la capital del estado de Río Grande. Todo esto para decir que Coyubá es un sacerdote de primerísima línea. Quizá a lo mejor el primer contacto que hizo, o sea, vamos a sostener que no tenía nada que ver con el grupo de Custodio en principio. Es el primer contacto fuerte que hace el grupo de sacerdotes de Custodio con alguien del culto previo, de Orillá. Y debido a que tenía mucha prédica, o sea que había mucha gente que lo seguía, su casa posiblemente tuviera una cantidad importante de iniciados en el culto, y además su conocimiento en el fundamento que traía, porque démonos cuenta que hoy la comunidad del Batuque tiene 50.000 millones de sacerdotes, no todos tienen el mismo nivel en el conocimiento del fundamento. Y esto en aquella época, en un culto precario como era el culto de Pará, que había venido por migración espontánea, tenemos que saber que en esa época había sacerdotes que prendían una vela y daban vuelta el mundo, y otros sacerdotes que no sabían curar el empacho con una cinta. Esto es claro, porque si ocurre ahora, ocurría antes también. O sea, no podemos idealizar como que el Batuque fundacional y la época fundacional o previa, ¡ay! Eran todos. No. Entonces, Coyubá era destacado dentro de la comunidad africanista en Porto Alegre, por el motivo que fuera. Y entonces él articuló mucho el hecho de que otros sacerdotes y sacerdotisas de culto de Pará comenzaran a tener vinculación con los sacerdotes de Custodio. ¿Con qué intención? Con la intención de decir, nosotros venimos de África, ¿viste cómo hacen muchos
tradicionalistas hoy día. Venimos de África cual Anunnakis que bajamos en una nave espacial extraterrestre de la constelación de Orión, y acá traemos la verdad absoluta del culto, y todos los negros que estén haciendo algo, prendiéndole una vela al Payogún, olvídense porque tienen que aprender esto, porque este es el mensaje casi cristiano, casi evangelista, de un montonazo de los que cruzan convencidos que en África hacen las cosas como nadie. ¿Hicieron eso Custodio y su gente? No. Ellos se dan cuenta que el culto a Oriyá está en pañales, pero hay una raíz y está desarrollada, no importa la cantidad de años. Entonces la idea no era decir, bueno, ustedes hagan eso, que nosotros hacemos esto y empecemos a ver quién tiene más resultados, sino de empezar a vincularse con las casas de Pará que existían, conocer bien la tradición que estaban desarrollando y proponer un trabajo conjunto de readecuación de fundamentos, porque en los primeros tiempos de esta vinculación se deben haber dado cuenta que faltaban muchísimos fundamentos en las casas de Pará, para lo que ellos conocían dentro de la tradición de culto ancestral. Entonces, sus ideas eran importantes que fueran primero, de algún modo, entre comillas, comprada por los referentes del culto previo. Si esto, en cambio de pasar en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, hubiese pasado en Salvador de Bahía, Custodio y su gente tendrían que haber formado un, entre comillas, candomblé al estilo Edo, con sus reglas, con sus principios doctrinarios, con sus fundamentos, y ser una opción más a los candomblés que ya hacía un montonazo de años que estaban funcionando en Salvador de Bahía. Pero acá no llegaban a una tierra donde el culto de Pará estaba enraizado y ya estaba creciendo, sino que estaban muy en 20 años, un poco más de desarrollo. Entonces fue muy importante para los religiosos de Custodio y para Custodio mismo entrar en contacto con estos religiosos del culto de Pará, no para decirle a ver qué necesitan que se lo completamos, sino para dialogar sobre la problemática de culto a Oriyá en Porto Alegre, básicamente, que es donde nace todo, y tratar de ver cómo podían fusionar o tomar los fundamentos que traían unos con los fundamentos que tenían otros y armar una matriz completa de culto. Lo primero que detectan estos sacerdotes es que, por ejemplo, en el culto de Pará se seguían los mismos lineamientos que había en el norte y en el nordeste. Una persona que era iniciada en culto de Shangó recibía la consagración de Shangó arriba de su cabeza, y era un hijo de Shangó, un sacerdote de Shangó, con algunos otros fundamentos. Lo mismo pasaba con Oya, lo mismo pasaba con quien se aprontaba en otro orilla. Ellos debieron entrar en diálogo con los sacerdotes para hacerles comprender que esto no era lo que pasaba en África, que los cultos yorubas no eran de esa manera, y que el nordeste había readaptado algo que hacía ruido y no cerraba, que básicamente, ¿qué era? Creo que lo dije en algunos de los otros videos, pero lo voy a repetir porque no lo voy a hacer muy largo y muy detallado. En Yorubalandia, en tierra yoruba, un sacerdote, hijo de Shangó, era sacerdote de Shangó y solamente podía aprontar cabezas de Shangó. Tenía otros asentamientos de orillá que le permitían trabajar con el ayé de esos orillás, pero no podía aprontar cabezas de esos orillás. O sea que si este hijo de Shangó tenía senta la Mayoyún, podía hacer servicios con la Mayoyún, pero no podía aprontar a un hijo de Oyún. ¿Esto era así en toda la tierra yoruba? No. En la mayoría de los territorios yorubas, y hasta hoy existe esto, pero los tradicionalistas tratan de callar esto porque podría hacer mucho ruido. Pero, ¿qué sucede? Un sacerdote de Shangó podía ser aprontado en Shangó, por ende podía aprontar solamente cabezas de Shangó y tener varios orillás más para trabajar.
Pero también podía suceder que él fuera aprontado en Shango, en Oshun, en Ogún y en algún otro más, vamos a suponer, y Oyala. ¿Y cómo se aprontaba? Todos los aprontamientos iban a la cabeza. La concepción yoruba determina que un sacerdote puede manejar y aprontar, iniciar y aprontar a otra persona en un ritual siempre que ese orillá esté centro en su cabeza. Entonces, en la tierra yoruba era muy normal, y es hoy normal, que un sacerdote sea sacerdote de Shango, de Oshun, de Ogún y de Oyalá, porque los 4 orillás fueron consagrados arriba de la cabeza. Nada que ver con lo que pensamos, ¿no es cierto? Y con lo que nos quieren vender tampoco. Esto para los Edó no podía ser, porque ellos no tenían esta concepción. ¿Cómo era el culto? ¿Cómo era obtener los ayes de sacerdote en la religión Edó? Ese religioso se iniciaba y se aprontaba en Ungun, o sea, en Orí. Y una vez que el Orí de esa persona estaba aprontado, se familiarizaba, aprendía durante años el culto de determinados orillás. Podían ser de 4, de 5, de 2, de 1, no importa. Y si ese sacerdote tenía que aprontar a otra persona, lo aprontaba en Orí. Y si él tenía 4 o 5 divinidades de Do sentas, las asentaba para esas personas. O sea que su hijo iba a ser sacerdote en los mismos términos que él. Para que se entienda, no es tan así, en el libro está muy bien explicado, pero para que tengan la diferencia. Los sacerdotes Edó eran sacerdotes por tener consagrado al culto a Sorí. Sorí tenía jerarquía de divinidad personal. Y a partir de ahí se formaban en diferentes fundamentos de diferentes divinidades. Mientras que los yorubas solamente podían manejar el aprontamiento de otras personas en el orillá que había comido arriba de la cabeza. O sea que si un sacerdote yoruba aprontaba en 4 orillás, era porque esos 4 orillás estaban sentos arriba de su cabeza. Los Edó pensaban que esto no era posible, que dentro de su concepción no era posible, y que esta práctica yoruba ellos no la aceptaban, porque ellos sabían que Orí bajaba a la encarnación y solamente estaba ligado a una esencia divina, que era el orillá regente, que era la divinidad que lo regía durante toda la vida. Cuando Custodio y su gente llega a Salvador de Bahía y se contacta con los cultos básicamente de Candomblé, que ya tenían casi 100 años, 120 años de evolución, algunos de ellos, como la casa de Eugenio Belio, que fue fundada en 1780, o sea, ya eran casas que tenían generaciones y generaciones de sacerdotes inclusive. ¿Qué descubren? Descubren que en el candomblé la persona es aprontada en un orillá. Ustedes habrán sentido que en el candomblé raspan el orí, es decir, retiran el pelo y hacen marcaciones con efún en la cabeza, y esa cabeza está preparada para recibir el aprontamiento de un orillá. Vamos a seguir con el ejemplo del orillá Shango. Al cabo de 7 años, la persona dentro del candomblé recibía consagraciones de otros orillás. El candomblé no tiene un irumalé, de eso después lo vamos a explicar. Tiene una reunión de orillás, una cantidad de fundamentos que eran entregados a ese sacerdote. Ahora bien, ya sacerdote, con su casa abierta, este candomblecista, podía consagrar cabezas a Shango y podía consagrar cabezas a Oyun, a Ogún, a Oyosi, a Yemanjá. Cuando esto lo vieron, Custodio y su gente dijo: ¿qué están haciendo? Estamos haciendo lo mismo que viene de la raíz Keto. Yo en Keto esto no lo vi nunca. Y en el resto de los territorios de Yoruba, menos. O sea, ellos consagraban la cabeza a un único orillá
pero ese sacerdote podía dar nacimiento a diferentes orillas. No era la raíz yoruba y no era la raíz edo que manejaban ellos. Esto tenganlo en presente porque ya ahora vamos a hablar de qué pasaba. Cuando ellos comienzan a tener contacto con las personas de culto de Pará, se dan cuenta que pasa lo mismo. Entonces, el batuque, el armado de la matriz del batuque, desde 1905, 6, 8 vamos a poner, hasta 1912, que es cuando se fundamenta, cuando se le da consagración completa a la primera sacerdotisa del batuque, en ese tiempo se arma la matriz. ¿Qué tenía que tener esta matriz? Primero, el culto tenía que poner en el centro de la escena a Ori, porque era el concepto que tenían ellos. Un sacerdote con su Ori aprontado podía aprontar a cualquier Ori, independientemente de con qué divinidad se agarraba de la mano como orilla regente. ¿Ok? Aprontado Ori, ese sacerdote para poder trabajar necesitaba asentamientos de orillas. Entonces establecieron un número limitado de orillas a cultuar dentro de la nueva matriz. En este caso, 12 orillas. De Bará hasta Oyalá. Independientemente que yo fuera hijo de Bará, mi aprontamiento arranca transformando a mi Ori en una orilla personal. Y esto me consagra como sacerdote como sacerdote de esta matriz de culto. Para completarme, para que yo pueda trabajar con el ayé de orillas, cada orilla me iba entregando después su ayé en las obligaciones donde yo iba asentando lo que llamamos orillas de trabajo, o sea, orillas centos en otá. Cambiaba absolutamente el panorama para los sacerdotes que hacían culto de Pará y para lo que después sería el batuque. Esto debió ser comprendido, debió ser debatido y no debió ser un acuerdo de un día para el otro. Pero personas como Coyubá, que entendían a dónde estaba el secreto que traían estos sacerdotes, sí, es muy importante. Sin Coyubá posiblemente hubiese sido un poco más tardío el nacimiento de la modalidad. ¿Bien? Entonces, este es el primer punto, el primer gran aporte que hacen los sacerdotes de custodio a armar esta matriz. Esto que es el aprontamiento del Ori como un orilla personal. Y ese sacerdote aprontado, ese religioso aprontado, recibiera ayes de todos los orillas que formaban un Irum Malé que no existía en otro lado. Y ahora vamos a explicar ese punto. Se nos va a ir un poquito largo, pero la verdad es necesario. Porque estas son las cosas importantes del nacimiento del batuque. Si no, estamos hablando de 2 o 3 anécdotas. ¿Ok? Los orillas que se le asentaban a un religioso de la nueva modalidad, de lo que iban a ser como batuque, era siempre la misma cantidad de orillas. La evaluación de por qué estos orillas y no otros orillas que aparecen en cultos de la diáspora o que existían en África, debió tener que ver primero con un número posible de manejar, porque no iban a sentar a los 900 dioses que tenían los Edón y a los 400 Irun y Molé que existían en África. O sea, a ver, empezaron a cualificar qué plano de regencia más digamos, inmediato tenía cada uno de los fundamentos de orillas que ellos manejaban. Dijeron, bueno, a ver, 12 orillas, no va a dar para que explique cómo llegaron a meter dentro de cada orilla pasajes, pero entiendan el concepto básico que es el de por qué 12 y no más o no menos. Vieron que era lo adecuado en función de los planos de regencia de esas orillas.
¿Y qué sucedía? En otros cultos, si yo tenía acento un orillá, ese orillá me respondía para trabajar, básicamente. Acá iba a haber una cabeza aprontada. O sea, había un orillá en tierra encarnado, que era Orí, que iba a tener que tener asistencia de todos los dioses que participaban de ese Irumalé o familia de orillá. En primer lugar, aquel orillá que Orí elegía como su regente. Después, un segundo orillá que complementaba esa asistencia, que era el ayuntó, lo que llamamos el orillá de pecho. ¿Y qué poníamos abajo del orillá ayuntó? Una escravatura, es decir, un orillá que fuera capaz de coordinar el funcionamiento entre Orí y todos los orillás del Irumalé, incluido el orillá propio, el orillá regente de la persona. La presencia de Bará como principal, no vamos a entrar en detalle de fundamento, ¿no? Porque Bará puede ser reemplazado por otro orillá, pero la presencia de Bará y de Orillá Eshu con la cualidad Bará es porque su principal función, ya lo habíamos dicho cuando explicamos en un video viejo de la naturaleza espiritual de la persona, es la vinculación del Orituté, es decir, el equilibrio entre la razón y la emoción. Y básicamente, al tener esta cualidad Bará, era una cualidad de comunicador. Entonces, todos los orillás que formaban Irumalé entraban en conexión directa protegiendo y auxiliando a Orí en cada una de sus planos de regencia. Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace la olla cubana, lo que hace el candomblé baiano, ninguno de los cultos del nordeste brasileño y muchísimo menos lo que hacen en África. Esto es réplica de cómo estaba organizada la religión Edo, donde todos los sacerdotes eran sacerdotes porque tenían aprontamiento de su orillá personal, que era Orí. Y luego tenían un panteón de adoración que se vinculaba con ese Orí. Primero el que protegía ese Orí en la encarnación de la persona y después de otros ayés que hacían que este sacerdote pudiera manejar libremente esos ayés a discreción y conforme al fundamento de esa religión. Trajeron ese concepto de la región Edo y lo instalaron en el batuque. Primer punto que nos distingue lisa y llanamente como si fuéramos extraterrestres respecto al resto de las modalidades de culto a orillá. Segundo, si el batuque, que todavía no tenía nombre, ¿no? Pero si esta modalidad de culto tenía un culto a orillá, tenía que tener un culto ancestral, es decir, un culto que cultuara a los ancestros. Ustedes saben que en toda la diáspora, tomemos la olla cubana, el candomblé y el batuque, no todos cultuamos a los egún ancestrales de la misma manera. En la olla cubana existe el fundamento de la teja, propio de ellos, y ellos solos tienen ese fundamento. En el candomblé, ya desde hacía muchos años, había llegado el culto de Egungun a la isla de Itaparica. El culto de Egungun era el mismo culto de Egungun y sigue siendo hasta la fecha el mismo culto de Egungun que se practica en los territorios yorubas. Los yorubas, cuando muere alguien, ¿qué hace? Le hacen un velorio y lo entierran. Y si es un familiar sanguíneo, lo entierran dentro del predio de su propia casa. Ahora hay cementerios, pero estoy hablando cómo era así, cómo fue siempre. Y si era un sacerdote, o sea, alguien que estaba ligado conmigo espiritualmente, había unos rituales más. En tierra yoruba existe algo similar al fundamento de balé que tenemos en el batuque. No existe.
no existe. A la ancestralidad se la cultúa a través del culto a Egungun, a Baba Egun, y es un culto paralelo al culto de Orishá, donde un sacerdote de Orishá puede también participar del culto de Egungun. Es más, para los yorubas, Egungun es un Orishá más. Y básicamente representa el conglomerado de energía espiritual proveniente de nuestra ancestralidad, de nuestros ancestros fallecidos. No hay un culto al ancestro espiritual. No lo hay. Porque el culto de Egungun está más ligado con el ancestro sanguíneo que con el ancestro espiritual. En la olla cubana ya dijimos que la teja es su modalidad, no la vamos a explicar. ¿Qué pasa con el candomblé? Que es de las 3 expresiones en América con la cual podemos llegar a entrar en cierta similitud o cierta diferencia. El candomblé, cuando fallece alguien, hace el ayeyé. El ayeyé no es el arizum. Por más que ellos fundamentan algo que es básicamente un asentamiento muy similar al ballet, lo cierto es que cuando se le pregunta a los tradicionalistas si ellos también hacen ayeyé, dice no, porque ayeyé sale de un itán de la tradición de Oya, que habiendo fallecido su padre, a los tantos días decide reunir todas las pertenencias de su padre y hacer una gran fiesta en honor de su padre fallecido por el gran amor que tenía por él. Y más o menos, a partir de ahí surge en Brasil, en el nordeste, en el candomblé específicamente, esta fase del ritual de hacer un ayeyé para desligar al Egún, que pueda ascender al Orum y tener una ligazón con la comunidad del candomblé, que no vamos a develar fundamentos del candomblé, pero tendrá sus particularidades. Quiere decir que el candomblé creó el fundamento de ayeyé, porque no lo trajo de África, porque no existe. ¿Ok? ¿Qué pasa con nosotros? El ballet tiene origen Edo. ¿En qué fase ritual? Los Edo tenían su religión y el culto a sus ancestros. El culto a sus ancestros, cuando en una casa fallecía los padres, básicamente, es decir, aquel miembro de la familia que ya había dado descendencia, que tenía hijos, sean padres, tíos o abuelos, se constituía el fundamento de Ariwin. Era un, entre comillas, altar, básicamente plantado sobre la tierra, donde se ofrendaban diariamente cosas a los eguns de la familia y donde también se ofrendaban rituales más complejos tipo Ebo, que nosotros hoy podríamos llamar obligaciones, en forma periódica. ¿Quién hacía este culto en la casa de todos los Edo? Porque los muertos se enterraban en el Camposanto. De la época antes de Cristo, los Edo, los Edo vivos no convivían en el mismo territorio con los Edo muertos. Los cuerpos de los fallecidos iban a entierro en un lugar específico de sus ciudades o en las afueras de las ciudades. Pero dentro de la casa de un Edo, si sus padres habían fallecido, había un asentamiento de Ariwin, que era básicamente el altar a través del cual tenían conexión espiritual con esos ancestros fallecidos. ¿Y qué sucedía a nivel religioso? Lo mismo. En el Palacio de Lobá de Benín, cuando ingresan las fuerzas de ocupación británicas, se encuentran un territorio del palacio dedicado a todos los dioses beníes, y en otra área del palacio
un lugar donde se levantaban altares, entre comillas, fundamentos de Ari Eriwin para cada uno de los monarcas. Todos tenían, cada monarca, o sea, cada rey fallecido tenía un fundamento diferente. No, eran como, se concentraba todo, como nosotros lo hacemos en el ballet, y a medida que va habiendo ancestros fallecidos, van a fundamentación en el mismo lugar. Bueno, ellos tenían algo semejante. Entonces, los mentores del Batuque, cuando entran en contacto con el culto Pará a través de estos sacerdotes líderes que ya existían en Porto Alegre, se dan cuenta que a la muerte del perro se acabó la rabia porque no hacían ningún culto post-mortem, no continuaban una ligazón con los ancestros fallecidos. Instauraron el contrarritual de Egun, de los Según de linaje espiritual, a través del fundamento de Balé. Ellos instauran el Ara Ariwin en Río Grande do Sul, adaptándolo a la circunstancia ritual de esta matriz de Batuque que está surgiendo. Del núcleo de Custodio de Yapaná, siempre con interacción de estos otros sacerdotes, se gesta lo que llamamos el adurá de los orillás, es decir, las rezas que cantamos a cada uno de los orillás. Porque si ustedes toman grabaciones, que las pueden encontrar en YouTube a patadas, de cualquier manifestación de culto orillá del nordeste, ya sea de candomblés buduns o candomblés nagó o quetos, y de otras manifestaciones como el Xangó de Pernambuco, se van a dar cuenta que el ritmo musical, la forma de tocar el tambor y sobre todo la estructura de la reza es absolutamente diferente. Pero si ustedes agarran rezas o cánticas litúrgicas del candomblé y las comparan con los cánticos que tienen los tradicionalistas en algunas partes de África, son idénticas en el ritmo. Las rezas de Batuque son primero más amplias, su ritmo va cambiando de acuerdo a lo que la reza invoca, tienen una melodía muy particular, parecería que no vienen de Brasil, de África, Son muy elaboradas las rezas del Batuque. De toda la diáspora, cuando uno escucha las rezas de Batuque, por más que no sea batuquero, se da cuenta que es algo absolutamente diferente a lo que ocurre en el candomblé, a lo que ocurre en la Ocha Cubana, que son muy parecidas a las del candomblé, y a las que podemos escuchar en tierra yoruba. ¿Por qué? Porque ese canto melodioso, de contrastes de ritmos diferentes, algunas más rápidas, otras más lentas, con un poema, porque básicamente es como si fuera una estrofa de una canción, muy diferente. No todas tienen la misma estructura, algunas son muy largas y otras son más cortas, unas son de ligazón, es decir, una va siguiendo el ritmo de la otra, y en algún momento en el batuque tenemos que parar, el tambor para cambiar el ritmo de las rezas. Eso es instauración dentro del batuque de rezas que provienen de África, que no están cantadas en yoruba moderno, así que no vale la pena que ningún tradicionalista trate de entender qué cantan estos negros del batuque, porque el yoruba es un conglomerado lingüístico de 400 dialectos, muchos de los cuales han desaparecido. Y el yoruba moderno, que todos los tradicionalistas estudian hasta hablarlo a la perfección, es un solo dialecto que en 1960, cuando se independiza Nigeria del Imperio Británico y constituye una república federal y reconoce los territorios yorubas como un estado dentro de esa federación,
empieza a armarse la forma escrita, la forma fonética unificada, que un tradicionalista puede estudiarlo en su templo o en su comunidad, pero que también lo estudia un nene que va a jardín de infantes o a la primaria en Nigeria, porque es el único yoruba oficial. Bueno, el yoruba en el cual están escritas las rezas nuestras es un yoruba muy antiguo. Ya lo habíamos dicho esto en algún momento. Y la verdad que ese yoruba muy antiguo no solamente guarda esa característica donde la palabra moyubá se suele pronunciar moyibá y no es una deformación fonética porque los negros del batuque no saben pronunciar yoruba, sino porque realmente es otra forma de hablar. Hoy, si agarramos a varios yorubas de diferentes lugares y los hacemos hablar en el dialecto propio de su lugar, tienen dificultad para entenderse. Porque es muy variada la pronunciación y es muy variada las palabras que usan en un vocabulario y en otro. Solo que hoy, como está todo organizado y ordenado con una estructura de yoruba como idioma oficial en el estado yoruba, y bueno, a ver, la mayoría de los yoruba van a aprender lo que aprendieron en la escuela, pero a decir verdad, en cada región se hablaban diferentes dialectos, y esto es una realidad. Entonces, en la zona de fusión, en la zona limítrofe, entre los territorios yorubas y el imperio Edo, el idioma preponderante era el Edo porque era el que hablaban los Edo, los beníes, pero lo que recibieron de bagaje de cánticas de invocación a esas divinidades que originalmente se podrían haber generado en territorio yoruba y entraron y fueron asimiladas a la religión Edo, trajeron consigo los ayes de reza, y las rezas están escritas en un yoruba que posiblemente tenga mucho más siglos de existencia, inclusive que la fundación de la ciudad de Ile-Ife. ¿Ok? Bueno, este armado de música y canto es típico del batuque y no lo vamos a encontrar en ninguna otra modalidad de culto, y es básicamente una raíz que trajeron también los fundadores del batuque por el lado de Custodio. ¿Ok? Miles de otras cosas se fueron incorporando. Lo cierto es que el culto precario de Pará que existía se nutrió de todo esto, lo necesitaba para tomar una calidad mayor, ¿ok? En términos de culto y en términos de manejo de Ayé, porque todo esto no son cosas mecánicas o modas que se van incorporando, todo tiene su Ayé, todo tiene su fundamento. En 1912 se va a aprontar la primera sacerdotisa de la modalidad de batuque. Los sacerdotes y religiosos de Pará no podemos considerarlo que son sacerdotes de batuque por todo esto que dijimos, porque nada de esto existía. Los sacerdotes de Custodio y Custodio inclusive no eran religiosos de batuque. Ellos estaban ordenando una matriz de culto nueva. Alguien debió ser el primero que se puso abajo de una cabrita, para decirlo en términos normales, para ser aprontado en esta modalidad nueva. ¿A quién eligieron? En la casa de Custodio de Yapaná había 3 mujeres que eran empleadas domésticas de la casa. Una de ellas, totalmente iletrada, no sabía ni leer ni escribir, se llamaba, o mejor dicho, le decían, Chininia. Chininia es tanto Chininia como Titina como Soberana, eran personal de la casa, se ocupaban de los quehaceres domésticos de la casa de Custodio, algunos en la cocina, otros limpiando las habitaciones, no importa. Pero lo cierto es que no eran mujeres de 20 años. Chininia tenía cerca de 40, Titina también.
Soberana era un poco más joven. La verdad que estas sacerdotisas, estas mujeres, eran personas responsables. Si le decías, toma esta llave y ponela en lugar, no iban a ser tilingadas. Eran personas que además habían logrado tener debido a su comportamiento y debido a su buen trabajo, mucho reconocimiento de la gente que vivía en la casa de Custodio y de Custodio mismo y su familia. Entonces, la verdad que fue una decisión en conjunto de Custodio con sus sacerdotes colaboradores, de tomar a estas personas que la verdad hubiesen terminado su vida como personal de servicio y consagrarlas a culto de orilla. ¿Lo hicieron así agarrándola de los pelos? No. En realidad, como hacía varios años que ya estaban en Porto Alegre, estamos hablando que de 1904 a 1912 pasaron unos cuantos años, pasaron 8 años. Estas mujeres tenían mucha confianza con inclusive los sacerdotes. Posiblemente estas mujeres estaban involucradas en el culto, no activamente, pero si tenían que limpiar las instalaciones de la parte religiosa de la casa de custodio lo hacían, si tenían que ordenar, digamos, a los clientes que llegaban a la casa pidiendo asistencia espiritual también. Probablemente por esa época también, aunque no tuvieran ningún tipo de aprontamiento, ayudaban a seleccionarlo el milio o conseguir hojas de mamoneiro para poder hacer una ofrenda. Es decir, estaban involucradas, porque toda la gente que vivía en la casa de custodio estaba involucrado al gran movimiento religioso que se hacía ahí, no con una persona, sino con muchas. Entonces, la verdad que llamarlas a ser iniciadas y aprontadas en esta nueva modalidad, posiblemente previamente a eso, ya hubiesen tenido algún tipo de iniciación o aprontamiento que las habilitaba a ser ayudantes de los sacerdotes que en la casa movían el ayé para la clientela. Pero sí que sucede en 1912 que Chininia de Shango Aganshu Beishi es consagrada con todos los ayés, o sea, aprontado en esta modalidad su orí, recibiendo los 12 orillás del Irumalé, con sus facas rituales y con su Merindirogul, con su yogo de bucios. Una sacerdotisa, la primera. Quien piense que hay un sacerdote de batuque, de esta modalidad de batuque, antes de Chininia de Shango, no sabe lo que dice. Porque ella es la primera sacerdotisa. Tendría que tener un monumento o una placa recordatoria, porque muchos, salvo los que pertenecen a ese linaje de la casa de custodio, ni la registran. ¿Se acuerdan de otros nombres? ¿Sí? Y la verdad que esta es la primera sacerdotisa. Sucesivamente, Titina de Ollá, Soberana de Yemanjá, Ondina de Oshun, Manosinio de Yapaná van a ser hijos de esta modalidad en casa de custodio. Y ahora vamos a hablar cómo eran aprontados. ¿Se acuerdan cómo iban a hacer las cosas? Había que aprontar a Orí y luego ungirlo como sacerdote a esa persona entregándole todos los ayés. Bueno, Custodio era el encargado de hacer la feitura de Orí. Había sido preparado desde sus más tempranos años de juventud para atender el Orí más importante del imperio Edo, que era el de su hermano, el heredero al trono cuando su padre falleciera. Era la persona más capacitada para abrir ese portal de conexión entre Orí y el orilla regente y transformar a esa divinidad que encarna en cada uno de nosotros en rango de orilla. Algunos orillás pueden haber sido sentos por Custodio Yapaná, pero los indicios nos dicen que dentro de estos 40 sacerdotes que estaban a la misma jerarquía de Custodio, había sacerdotes que estaban muy disciplinados en determinadas divinidades.
Entonces, cada uno de ellos asentaba los orillás de trabajo que formaban el Irún Malé de esa persona. Así nació la primera generación del batuque. No fue por generación espontánea. Alguien tuvo que agarrar tierra, mezclarla con agua y armar al primer ser humano. En nuestra tradición es Oyalá. En el cristianismo, Tata Dios. O sea, algo tuvo que tener origen. Entonces, en el batuque no es quién fue primero el huevo o la gallina, no. Fue la gallina. Y para armar una gallina tuvieron que intervenir todos los que estaban en condiciones de aportar algo a esa persona para transformarla en religiosa. Los hijos de esos sacerdotes, los hijos de los muchos sacerdotes que se formaron de esta manera al comienzo, en casa de Custodio de Yapaná, sus hijos ya recibían el aprontamiento de cabeza y los orillás del Irún Malé, más los ayés de trabajo como los Odé o el Merindilou. Ahí ya comienza las generaciones del batuque a aparecer. Pero el inicio fue así. ¿Ok? Pero eso es una animalada, porque como otro pai de santo que no sea el jefe que gobierna el Orí le va a sentar un orillado a otro, es un mamarracho. La ignorancia junto con el universo, según Einstein, no tienen límite. Y Einstein decía, tengo dudas sobre el universo, pero la ignorancia humana, sí. La brutalidad humana, la estupidez humana es ilimitada. Porque en África, ahora vamos a ir a tierra yoruba, si yo tengo un jefe que es hijo de Shango y yo por ser hijo de Shango me voy a aprontar en ese ayé, no quiere decir que yo voy a tener después como orillás de trabajo a los que tiene mi jefe. A lo mejor ese jefe solamente cultúa a Shango y me aprontó como hijo de Shango. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a ir a fulano, a perengano o a mengano, sacerdotes disciplinados y con altos conocimientos en el fundamento de otros orillás para que me asienten esos orillás. O sea que esto debió suceder también en los cultos del nordeste, donde la verdad los sacerdotes que primero llegaron al estilo príncipe custodio a tratar de propagar el culto a orillá en el candomblé y en otras modalidades de culto, tuvieron que hacer lo mismo. Después, una vez instaurada la matriz, todos los descendientes van a tener los aprontamientos hechos a través de su jefe, de su único jefe. Pero inicialmente fueron así las cosas. Y Tiago, no sé si creerte, busquen otra versión, porque esta versión no sale de adentro de mi cabeza, sale de la pesquisa hecha sobre fuentes confiables, la memoria de muchos viejos, algunos están vivos, otros no, y una lógica. Si tenemos constatación de cómo ellos veían el culto de orillá, poniendo a Orí adelante de todo, y además no en forma caprichosa, hay itáns que respaldan que todos los orillás, cuando vieron que Oromilaya aprontó a Orí, se inclinaron delante de Orí y se pusieron a su servicio. Esto que los yorubas en todas las manifestaciones, en todas las modalidades de culto orillá, pregonan, después no lo cumplen los hechos. Bueno, los mentores del batuque, los fundadores de la modalidad, sí. Sabían que los itán eran la raíz que daba sustento al ritual. Así que hicieron exactamente lo que marcan los itán que debían hacerse. Queda mucho. Muchísimo queda por decir. Pero a partir de 1912, debido a la vinculación que Custodio va a mantener durante todo el resto de su vida hasta 1935 que fallece
con las grandes esferas del poder político y del poder económico en Río Grande do Sul en general y en Porto Alegre en particular, va a producirse un fenómeno de cobertura para todos los batuqueros. Estar en el batuque representaba no tener problema ni con la política ni con los policías. Estaban admitidos. Estaba la figura de príncipe custodio garantizando que ninguna casa de allí pudiera ser allanada sin motivo. Entonces, con la mejor de las condiciones, entre 1912 y 1920 explota el batuque. Primero no queda nadie fuera del batuque. Los sacerdotes de Pará comienzan a aprontar sus orí. Y también se los hizo custodio. No necesariamente. Pero sí tuvieron que pasar por la mano de algún sacerdote del grupo de custodio que ordenó ese orí que estaba aprontado de una determinada manera. O al menos aprendieron a transferir a sus hijos, a las nuevas generaciones, la mecánica de hacer nacer un orillá personal como es orí. Esto sí. Completaron sus ayés. ¿Qué quiere decir? Voy a la casa de custodio, me fijo cómo hacen el orillá que no tengo y vengo y lo fabrico yo. No, algún sacerdote de este grupo debió completar los irumalé de todos esos sacerdotes de Pará que eran absolutamente incompletos y amalgamarlos por fundamento a que reaccionaran a atender al orí de ese sacerdote. De esto no tenemos constancia. Pero tuvo que suceder. ¿Por qué? Porque para 1920 el batuque era la única expresión de culto orillá en Porto Alegre y resto del estado de Río Grande do Sul. No hubo otra manifestación de orillá que pudiera haber guardado su tradición. ¿Sí? Para adelante, hasta el presente, el desarrollo del batuque. Hay muchísimo dicho en el libro respecto a todo esto, así que eso lo dejo reservado para cuando alguien quiera leerlo. Ya les anticipo que a partir del próximo video es posible que aparezca en todos los videos futuros el link que los lleva a poder adquirir el libro. No me dio tiempo ahora porque con todo esto de la obligación que tuve en el medio no tuve tiempo de hacer las tramitaciones pertinentes primero para registrar la obra como autor y después para colocarla en las plataformas para la venta del libro, pero va a estar en breve. ¿Cómo surgen los lados? Como no somos que venimos de diferentes lugares, que nosotros somos Iyeyá, porque una princesa vino de la región de Iyeyá, instauró el culto de orillá acá con su modalidad, y entonces la fundadora de la Iyeyá, o que pasó lo mismo con Oyó, no. Las casas de Pará, en el norte, se decían que eran casas de culto Yeyenagó. ¿Por qué Yeyenagó? Porque dentro de sus fundamentos había fundamentos de buduns y fundamentos de orillá. Pero cuando llegan esos sacerdotes de culto de Pará original, que llegan a Río Grande do Sul, tenían conocimientos, trabajaban con determinadas energías de determinados budum, pero básicamente tenían fundamentados, asentados, orillás. Entonces, ese término Yeyenagó terminó siendo modificado por Nagó. Es decir, los sacerdotes de Pará, o sacerdotisas de Pará, eran sacerdotes o sacerdotisas Nagó, de culto Nagó, porque sus casas rendían culto a orillá. ¿Se entiende? Debido a que Custodio comienza a ser reconocido. ¿Y de dónde viene este negro? ¿De dónde viene este negro? Viene del puerto de San João Bautista de Ayudá en tierra daomeana. Él es Yeyé. Entonces comenzó a imprimirse el criterio de que todo lo que se hacía de religión a orillá en la casa de Custodio era Yeyé.
O sea, era el lado Yeye. Hacemos las cosas a la Yeye. O sea, hacemos las cosas como en la casa de custodio. Cuando, con el transcurrir del tiempo, algunos de sus hijos comienzan a abrir templos, no solamente en Ciudad Baixa, que es el barrio donde va a habitar Custodio, sino en otros barrios de Porto Alegre. No me confundas, yo soy hijo de la casa de Custodio Yapaná, que posiblemente no referenciaran ya que era Custodio Yapaná el que los había aprontado, sino que los sacerdotes de la casa de Custodio Yapaná eran mis jefes o mis abuelos. Y esa tradición de la casa de custodio, de la casa de Rua Lopo González, esa matriz es la que comienza a tomar el nombre de Lado Yeye. ¿Por qué? Porque todos los religiosos que provenían del culto previo de Pará adoptaban el nombre Somos del Lado Nagó. Si hoy tuviéramos vivo una persona de 100 años que vivió en aquel momento, ¿sabe lo que diría? Lo mismo que decía mi jefe, y era consecuencia de que esto lo sabía porque él sí consultó personas que hoy ya no están en el plano terrenal y que habían vivido aquellas épocas, aunque sea como adolescentes. Tiago, todos los batuqueros somos Yeye Nagó. Absolutamente todos. ¿Sabes por qué? Porque la matriz se fundó con estos nombres. Más allá de que existe un lado Yeye y un lado Nagó, todos somos Yeye Nagó porque todo salió de algún lado. No es que vinimos con cargamentos de fundamentos, cada uno de su ciudad yoruba, como príncipes y princesas, esclavizados y llenos de baúles con todos los asentamientos de Orillá a través del Atlántico. No repitamos idioteces, no repitamos cosas sin sentido que nos pueden convencer a nosotros que hasta nuestros mayores nos han hablado de la verdad absoluta, pero que la verdad vamos 2 minutos a estudiar la historia que hemos tratado de resumir en estos 4 videos y nos vamos a dar cuenta que estamos de burrada en burrada si seguimos repitiendo eso. Dentro de los Nagó sucede algo y es constatable por cómo vienen las cosas. Los sacerdotes masculinos de ese primitivo culto de Pará, cuando pasan al batuque, se reconocen Nagó. Y las mujeres, por lo menos la gran mayoría de sacerdotisas, también provenientes del culto de Pará, que se aprontaron completas en el batuque y comenzaron a desarrollar la nueva modalidad, se dijeron que eran Oyo. Hay excepciones, hay muy pocas excepciones donde algunos sacerdotes de esos primitivos, siendo masculinos, se consideraron Oyo y otros que son de sexo femenino que continuaron considerándose como Nagos. Pero esa división, ¿cuándo empiezan a aparecer los Oyo? Los Oyo empiezan a aparecer ahí nomás. Por eso es un lado fundador también. Porque los propios sacerdotes de Pará, al pasar a la modalidad de batuque, algunos se definieron como Nagó y otros se definieron como Oyo. ¿Ok? Y los Iyeyá hay que buscarlos en casa de Coyubá de Yangó. Que esta es mi opinión, no quiero contagiar a nadie. Conocemos a los que estamos en el lado Yeye, a nuestro ancestro más importante que es Custodio de Yapaná. Pero yo, como Yeye, reconozco que Coyubá de Yangó estuvo a la par de Custodio en este momento. Sin existencia de Coyubá no tendríamos seguramente batuque en la segunda década del siglo XX. A tal punto que el lado Iyeyá se termina haciendo mayoritario,
con el correr del tiempo. En la década de 1950, 1960, 1970, los Iyeyá eran el lado más expandido del batuque. Y esto se lo debemos a sacerdotes de décadas previas que mantuvieron viva la descendencia, que tuvieron grandes descendencias y por ende que eran sacerdotes de primera línea. Entonces fue un lado que se expandió y se expandió desde los primeros momentos. Con una figura tan importante como Coyubá de Shango, era evidente que dentro de su casa brotaban de abajo las baldosas los sacerdotes de batuque en esos primeros años de formación de la modalidad. Los Nagó, no, el lado Nagó no existe, el lado Nagó existe. Ya hablé en otro video de cómo se debe entender los lados. Nadie tiene doble ancestralidad. O mi ancestralidad es Yeye, o mi ancestralidad es Nagó, o es Iyeyá, o es Oyo, o es Cabinda. ¿Ok? No puedo tener doble ancestralidad. No, pero ¿y si somos todos lo mismo? A ver, yo voy a decir una sola cosa. Esto va a ser el cierre del video porque ya tenemos 1 hora y media de transmisión. Y la verdad que quedan muchas cosas para contar de lo que sucede en la historia. Inclusive a partir de 1935, cuando surge el quinto lado de el batuque, que es el lado Cabinda. Pero todo esto está escrito, que lo quiera acceder lo podrá acceder en breve, y la verdad que no da para que siga metiendo videos sobre la historia del batuque, ya bastante abultada es. Pero dense cuenta la cantidad de cosas, por más que Tiago hable más de la cuenta, si sacan todo lo que hablé de más, hay muchísima información. Primero desordenada en las cabezas de muchos colegas de la comunidad. Otras cosas que son nuevas para muchos. Y la verdad que, y esto es la punta del iceberg, hay un montonazo de información verificable, histórica, ¿sí? Me fui un poco por las ramas. Lo que quería decir, cuando hablamos de que cada lado tiene su propia ancestralidad, es relativamente cierto y relativamente no. Los Yeye y los Nagó, en el contrarritual de batuque, tenemos 3 Baba Egun, que todos los batuqueros de esos lados, de estos dos lados, conocemos, y que son los primeros en ser invocados en un fundamento, en una fundamentación del ballet en una casa Yeye o Nagó. Los Oyó deberían tener los mismos, porque ya dijimos que los Nagó y los Oyó son lo mismo, nada más que se abrieron. Los Iyeyá vienen del tronco de Coyubá, porque si no, no serían Iyeyá. Y la verdad que Coyubá, este fundamento de estos 3 Baba Egun, no solamente lo conocía, sino que lo transmitió a su herencia. Pero en algún momento, una parte de la nación Iyeyá comienza a tener un culto a los ancestros más reverenciándolos. En el resto del batuque, nosotros consideramos que los ancestros fallecidos y que están fundamentados en el ballet son parte de nuestra familia, de nuestro ilé. Están en un plano espiritual, pero trabajan. Mi jefe fallecido hoy es invocado como parte de ese conglomerado de Gun, y tiene una función religiosa de asistencia, inclusive a los clientes. En una gran parte de este lado Iyeyá esto no sucede. Me van a perdonar aquellos que sí, que tienen este concepto, que es un concepto Iyeyá, que es un concepto Yeye, que es un concepto Nagó y que es un concepto Oyó. Pero la verdad que
yo tengo testimonio de que hay una gran parte del lado Iyeyá que en algún momento de la evolución del batuque comenzó a tener, por ejemplo, una fundamentación relativa de lo que todos llamamos ballet, tiene en sí todo el fundamento del Arizún, que en la fase de desligue del egún del plano terrenal, de conducirlo al plano espiritual. Pero que la verdad cuando hacen misas, los que son de ayer sabrán a qué me refiero, cuando hacen misas de Gun, esas misas son más para recordar a los ancestros, para no dejarlos en el olvido, pero no hay una fundamentación de lo que llamamos contrarritual, de lo que llamamos ballet. ¿Ok? Los que sí lo tengan, no me digan, no, Tiago, vos estás equivocado. No, son de la parte de los Iyeyá que sí tienen este fundamento. Y la verdad que vienen seguramente de la mano raíz de Coyubá, que fue fanático de la nueva modalidad y su casa y sus linajes seguramente tienen la misma ancestralidad. Pero como Yeye, yo puedo hablar también de los Nagó, que tienen esta fundamentación inicial del ballet en el contrarritual, de estos tres Baba Egun. De los otros lados lo dejo indicado que cada lado será responsable de lo suyo. Y el lado Cabinda no tiene este fundamento. Porque el lado Cabinda da para tener otro video y no lo voy a hacer. Pongo sí las consideraciones en el libro. Estos tres Baba Egun no son los Egun de Custodio, de su papá o de su tío. No. Son tres Baba Egun identificados que vienen de los territorios yorubas, que no son cultuados dentro del batuque, ni dentro de nuestra modalidad de batuque, ni dentro del lado Yeye y Nagó, Pero es un fundamento, son tres eguns que no solamente le dan sustento de fundamento a este Ara Erinwin, que es el verdadero nombre de este fundamento de ballet, sino que además permite que fundamentemos a los ancestros fallecidos de esta casa o de esta familia o de esta vacía del batuque. ¿Ok? No tiene nada que ver con el Dein, Nein, Densun de los carineros. No, nosotros no hacemos esas cosas. Bueno, hasta acá cerramos más o menos para que tengan lo más importante respecto a cómo nació la modalidad. Está de más decirle que durante la década de los 20, de 1920 a 1930 y de 1930 a 1937-38, ahí el batuque ya tiene 3 generaciones de sacerdotes o 4 generaciones de sacerdotes, empiezan a florecer los grandes nombres del batuque y la verdad, la modalidad, gracias a lo que sucedió entre 1912 y 1938, se puede decir que generó la posibilidad de que permaneciera el culto de batuque desde 1937 en adelante hasta la fecha. Más allá de que tengamos disparates adentro del batuque, que algunos hagan las cosas como la mona, la verdad que el cimiento de una catedral hace que pueda ser muy alta y muy esbelta. El cimiento de una matriz de culto es lo que le da vida hacia adelante en una perspectiva general. Y la verdad, lo único que puedo agregar en estas últimas palabras es que los batuqueros debemos ser conscientes del enorme bagaje de fundamentos que tiene nuestra modalidad. Tenemos que ser conscientes del verdadero origen de nuestra modalidad de culto para que nadie nos pelotudee, porque lo que hay lis y llanamente son religiosos de mala leche del candomblé,
porque los hay, me he peleado con ellos, no todos, pero algunos. Me he peleado inclusive en foros donde participaba. Y del culto ICC en Yorubalandia, que la verdad, creo que hice este material por acá, no por escrito, porque el de escrito tiene 15 años de investigación y ellos no merecen tanto esfuerzo mío. Pero estos videos los hice más que todo para estamparle los 5 dedos a todos esos sacerdotes. Porque constantemente, debido a los malos sacerdotes del Batuque, es que nos señalan como que somos unos negros de M, de mierda. Y debido a eso es que consideran que el Batuque es un invento surgido quién sabe cómo. Bueno, no es surgido quién sabe cómo. A mí me costó resumirlo a casi un 20% de lo que hay para decir en varias jornadas de video. Así que espero que las personas que estén, que les guste, que se sientan atraídas por esta modalidad de Batuque, aquellos que ya estamos en la religión, haga 5 días o haga muchos años, como otros, realmente amemos esta matriz de culto heredada de grandes sabios de la tradición africanista, porque ellos se merecen tener el mejor de nuestros recuerdos y nosotros nos merecemos tener una historia. Y si contamos cualquier cuento y cualquier verdura que hayamos escuchado por ahí o sacado conclusiones vagas, la verdad, lo único que estamos perjudicándonos somos a nosotros mismos. Así que a mí no me preocupa mucho si algunos dicen, estos cuentos de Tiago que se queden ahí, yo sigo con lo que me enseñó mi pai, mi abuelo y mi bisabuela, que era una emperatriz del reino de Iyeyá. Bueno, que lo haga, que lo haga. La ignorancia se puede erradicar estudiando y aprendiendo. La brutalidad, no, nos acompaña toda la vida. Así que quedará en manos de cada uno si le da bolilla o no le da bolilla, no a Tiago. Porque yo, inclusive el libro, no lo escribí con la intención de hacer doctrina sobre el Batuque. Lo que estoy haciendo es incentivando a aquellas personas que tienen información fidedigna, que se toman el trabajo de investigar, que escriban, que aporten, inclusive diciendo, este capítulo es en contra de lo que dice Tiago por esto y esto, y demuestren. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con un excelente pai de santo que vive en el conurbano bonaerense a través de los foros. No lo conozco personalmente. Me merece el mejor de los respetos por el linaje del que viene y porque sé que es un excelente sacerdote, que por ser historiador, por ser profesor de historia, no historiador, son dos cosas diferentes, me cuestionó algunas cosas que yo dije una vez en un foro. Demostralo. Bueno, yo te lo voy a demostrar. Por ahí en el próximo video. Ahora lo tengo todo dentro de la valija todavía. Te voy a mostrar el pasaporte de los viajes que yo tuve que hacer para ir a buscar la información de fuente. Así que antes de cuestionar, hacete los mismos viajes y léete las miles de páginas que se leyó Tiago para saber si podés entender otra cosa de lo que entendió Tiago en lo que es información documental. En el libro están todos los archivos y todos los libros que yo consulté y los antropólogos a los cuales yo acudí porque consideraba que eran los más serios que habían tocado el tema custodio, ¿sí? Como María Elena Núñez da Silva y otros. O sea, es fácil pensar que el que tenemos al lado no ha hecho gran esfuerzo para decir 4 pavadas. El libro llevó 15 años de estudio para poder lograr hacerlo. Para mí y para mis hijos es una referencia. Si otros sacerdotes hacen el mismo desafío, nos vamos a nutrir de un montón de cosas que en el libro de Tiago seguramente faltan porque yo no puedo saber todo. Por eso insto, les pido a todos los buenos batuqueros de buena fe que quieran, que están orgullosos de lo que tienen y quieran decírselo, que se atrevan. Porque no hay que escribir muchas páginas, hay que escribir las suficientes como para poder hablar de lo que sé. Pero el sentarnos en esa
digamos, en esa reunión de religiosos, no a debatir, sino a aportar, lo que hace es enriquecer lo que el batuque no tiene, que es una visión desde adentro de su historia. Siempre tenemos que remitirnos a algún antropólogo que nos hizo el favor de estudiarnos desde afuera como si fuéramos ratitas de laboratorio. Esto no le pasó al candomblé. El candomblé tiene gente de adentro del candomblé que ha estudiado su modalidad de culto. Esto no le pasa a la Hocha cubana, que tiene un instituto, el Estado cubano, que se dedica a recabar información y a compendiar todo lo que tenga que ver con la tradición de Orillá en la isla de Cuba. Entonces es tiempo que, en cambio de estar pensando ir a un batuque para sacarle el cuero a otro a ver si se puso una linda gandola o una mala gandola, o si hace bien el batuque, o si mueve la mano así o así en una reza, y entonces tiene o no tiene fundamento, esas estupideces que son propias de la comunidad en la cual vivimos y padecemos, se transforma en algo un poco más lógico, que es defender lo que tenemos, no porque sea nuestra modalidad de culto, sino porque tenemos motivos para estar orgullosos de lo que hemos heredado. Así que 1 hora 45 me fue, lo saqué recontra cortito en comparación al último. A partir del próximo video ya van a ser videos de un tema en especial. Vamos a seguir tocando temas de todo tipo. Vamos a tocar temas de fundamento, lo que se pueda decir para aclarar cosas. Vamos a tocar también temas de la realidad que desde una visión africanista, para que comencemos a abrir un poco los ojos de que lo que le pasa a la sociedad civil nos pasa a nosotros, y siendo religiosos tenemos que tener una posición, ¿sí? Y vamos a seguir así aburriendo a la gente con videos por bastante tiempo. Creo que el próximo video, porque yo ya tengo 3-4 temas que los tengo más o menos ordenados, que serían la secuencia próxima. Los próximos videos van a ser, vamos a volver al ritmo de 1 hora de exposición. No prometo menos, pero 1 hora de video. Y van a ser temas ya que a lo mejor a la gente le interese más. Estos videos los subí, están dedicados principalmente a muchos de mis hijos que me lo pidieron como necesario, a 1 o 2 personas que inclusive lo manifestaron en YouTube, escuchando algún otro video, que era necesario saber de dónde veníamos, y algunas otras personas que ven estos videos y que me lo han hecho saber por privado. Pai, ¿por qué no habla un poquitito de cuál es nuestro origen? Porque se está diciendo cualquier verdura. Bueno, cumplí modestamente con adelantarles algo. No se puede resumir tanto tiempo y tanto detalle en tan poco tiempo, porque aunque los videos fueran muy largos, la verdad es poco tiempo. Y esto habla de la gran cantidad de información que hay sobre el batuque. ¿Ok? Bueno, les deseo una excelente semana, con la benza de todos los orillás, que nos cubran a todos, que nos permitan tener una vida de desenvolvimiento, de éxito y de prosperidad, salud y felicidad hacia adelante. Hasta la próxima.